Seguimos adelante en el Observador TV en este viernes para recibir con muchísimo gusto a Patricia Lucich, que es publicista, docente y además es la presidenta del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, pero además integró justamente el grupo que estuvo trabajando en el tema de lo que se llamó la regulación en materia de publicidad, que bueno, que en definitiva hoy ha cambiado mucho de cuando empezamos a hablar de estas cosas, Patricia, a hoy. Bienvenida, un gusto recibirte y verte nuevamente. Un gusto estar contigo. La publicidad es un problema en el marco de toda de este momento en el cual se está repensando la relación de los medios con la sociedad por parte de las autoridades. Lo que pasa es que la publicidad lo que tiene es mala fama, como decían, ¿no? La publicidad tiene mala fama y muchas veces por desconocimiento se termina hablando en forma muy general, en forma muy vaga de cosas de publicidad que realmente no son así. Entonces, de alguna manera, yo personalmente, desde la docencia, desde todas las áreas en las que he participado, siempre he reivindicado el tema de que hacer bien la publicidad es parte de ser profesional. O sea, la publicidad no es buena ni mala en sí misma, claro, como tantas otras actividades. El tema es cómo se realiza y que para eso, en todos los ámbitos en donde se ha desarrollado controles o propuestas de mejoras, o bueno, esto del código que nosotros tenemos a través del CONARP, hemos participado activamente porque estamos convencidos que es una actividad absolutamente lícita, absolutamente necesaria para la sociedad en la que estamos, es un motor de todo lo que es la economía y del consumo, y por lo tanto la publicidad no puede seguir siempre estando como la mala del cuento, ¿no? Es la bruja del cuento. En eso yo me he debatido y he estado en todos los foros y en todos los lugares donde me llaman porque hay mucho para decir a favor de la publicidad, lo que la publicidad logra. En Uruguay, por ejemplo, es el 0.4 del PBI, la industria publicitaria. Tiene más de 1.500 personas en forma directa y una cantidad de forma indirecta. Es una actividad que emplea jóvenes fundamentalmente, jóvenes universitarios. Tenemos los mejores sueldos de todo el rubro de servicios. O sea, hay capacitación permanente porque la propia actividad demanda eso. Entonces me parece que hay que empezar a hablar de la publicidad desde otros lugares y con un poco más de respeto. Y bueno, y como en todas las actividades puede haber gente que no lo hace, digamos, dentro de lo que son las normas, los códigos, etcétera, pero son las excepciones, claro, no es la regla. Claro, Patricia, pero lo que pasa es que los problemas empiezan en esta historia nueva cuando esos prejuicios llegan a puestos de decisión. Claro, claro. Y además porque tenemos que entender que la publicidad es la única fuente legítima de financiación de los medios de comunicación. A ver, o sea, queremos medios de comunicación independientes, queremos libertad de prensa, queremos una cantidad de aspectos. La forma más lícita y en el mundo, digamos, reconocida es el ingreso publicitario. Que los medios tengan ingresos publicitarios para poder mantener su independencia del Estado. O sea, eso se supone que es lo que ocurre, lo que debería ocurrir. Entonces, me parece que la publicidad tiene muchísimas cosas a favor que a veces en todo este discurso no se manejan. Aporta impuestos por cifras millonarias en el año, todo lo que tiene que ver con el rubro promociones, todo lo que involucra. Entonces me parece que hay que tener un poquito más de cuidado cuando estamos hablando de la publicidad y lo que la publicidad aporta, ¿no? Aporta a la sociedad, aporta a la economía, al mercado en el que está, ¿no? Lo que pasa es que también muchas veces, digamos, partiendo o intentando conocer esos prejuicios, se cree que la publicidad es la responsable de que nosotros gastemos lo que no tenemos, comamos lo que no queremos. Lo que pasa es que, ¿sabés que ahí hay un fenómeno que es bastante particular, que es, hay de alguna forma una denigración de la publicidad y por otro lado una sobreestimación de los efectos de lo que la publicidad logra. Claro. Es como un fenómeno fantástico, porque si no sirve para nada y no sé qué, bueno, no. Ahora resulta que después te puede hacer comprar cosas que no querés, te puede cambiar de ideas, te puede hacer votar un partido político que no. O sea, me parece que en el fondo de muchos de esos argumentos hay una subestimación de las personas, del criterio de las personas, del receptor, de los mensajes, que obviamente tienen criterios, tienen un juicio formado, toman decisiones todos los días, no solo con la publicidad, sino sin la publicidad. Pero además ojalá fuera así, que fuera tan fantástico lo que la publicidad puede, porque muchas de las cosas que estamos viviendo a diario no se darían si fuera solo porque tenían publicidad. O sea, un mal producto, un mal servicio, no hay publicidad que te lo sostenga. Claro. Pero lo podrás vender una vez, a nunca más.
Y yo siempre en clase les digo a la gente, a ver, si vos, Jaime, tenés querés comprar una copa de agua, un vaso, y y consultás a un amigo y te dice, che, estos vasos que vi que son así, yo los compré, son un desastre, se te rompen al otro día. Vos ves 15 mensajes publicitarios, 20, 100, los que sea, ¿vas a ir a comprarlo? No, después de que tu amigo te dijo. Claro, obvio. Entonces, en las decisiones de compra de las personas intervienen muchísimos factores. La publicidad es uno más, que ayuda, contribuye, da a conocer, informa, claro. Tal vez te pone en el horizonte una serie de marcas o de productos, pero la decisión pasa por muchísimos lugares que muchas veces lo que se llama la comunicación informal, que es esto de la prescripción, que a veces te la hace un amigo, a veces te la hace un técnico, a veces te la hace... Perdón, las redes sociales juegan un rol fundamental. Entonces, si fuera tan fácil, yo digo, nosotros los publicitarios estaríamos haciendo muy mal nuestro trabajo porque le dedicamos horas del día a tratar de resolver mensajes, campañas, etcétera, y nunca sabemos si va a funcionar o no, que eso es lo fantástico y lo apasionante que tiene esta actividad. Como no es una actividad académica, científica, matemática, y estás hablando de personas, nunca sabes hasta el último minuto si eso va a funcionar o no va a funcionar. ¿No? Patricia, ¿y de dónde viene la mala prensa? Yo creo que es un poco histórica, ¿no? Y no es historia de Uruguay, es historia del mundo, en definitiva, el tema de... Se asocia mucho más a la sociedad de consumo, la publicidad es uno de los motores que... ¿Te acordás, Vance Packard, de las formas ocultas de la propaganda, año 1950 o 52? Bueno, yo escuchaba el año pasado argumentos de esos todavía, o sea que están vigentes, están vigentes en algunas cabecitas, pero bueno, yo lo que creo es que si le preguntás, si las personas se preguntan de verdad qué importancia le dan a la publicidad en sus vidas, que es una pregunta que yo hago en clase, vos pensás desde que te levantás hasta que te acostás. ¿Qué te marca la publicidad? Nada, la publicidad intenta todo el tiempo cruzar tu camino y decirte, hola, acordate, estoy acá, pero nadie pasa la vida por la publicidad, nadie toma las decisiones exclusivamente por la publicidad. Puede servir para eso que te digo, informar, dar a conocer, entender, enterarte de una novedad, conocer la diferencia entre una marca y la otra, pero la gente no toma las decisiones así, porque si no estamos subestimando todo, ¿no? Lo que puede hacer la gente, lo que sabe la gente, la experiencia con los productos y con los servicios, el plus de valor que muchas veces es la atención que te dan. Las decisiones son muy complejas y no se pueden encasillar, y justamente en todo lo que es el estudio de la publicidad y la investigación, lo que no se ha podido hasta ahora es encasillar a las personas en sus decisiones, lo cual me parece fantástico. Claro. ¿No? Porque no podés encasillar. Entonces te dicen nivel socioeconómico tanto, nivel cultural tanto, edad tanto, van a comprar lo mismo. No, compran cosas completamente diferentes. Porque pasa por otros lugares, desde lo psicológico, de una cantidad de cosas más. Digo, te iría mucho mejor si supieras toda esa información. Y si fuera una fórmula, y que la pones y que ya está, pongo la fórmula y anda. Y está a la vista que no es así, está a la vista que no funciona de esa manera. Entonces yo creo que la mayoría de los publicitarios, los medios y los anunciantes de este país tienen plena conciencia del rol social que cumple la publicidad y de cómo hay que hacerlo dentro de un marco que, bueno, justamente en el CONARP, en el Consejo Nacional de Autorregulación, tenemos un código que dice todo lo que la publicidad tiene que hacer. Tiene que ser veraz, honesta, no debe engañar al consumidor. O sea, eso es lo que hacemos todos los días. Las excepciones pueden existir, sí, pero no podemos seguir hablando siempre de las excepciones y no de la regla, digamos. ¿No? Porque ustedes han hecho de la autorregulación, ya desde antes que se planteara el tema, a través de AUDAP, sí. Ustedes se lo han planteado. Claro, mira, 3 años antes de que se empezara a trabajar en la ley de medios, nosotros ya teníamos el CONARP, el Consejo Nacional de Autorregulación, con un código común entre la Cámara... ¿Por qué decidieron formarlo? Lo decidimos formar porque Uruguay era uno de los pocos países de América Latina que no lo tenía. Estaba en toda América Latina, es un consejo que lo que intenta es promover la actividad profesional y justamente reivindicar y revalorizar el rol de las agencias, de los anunciantes responsables que hacen las cosas bien. O sea, decir, nos separamos del resto. Nosotros no necesitamos que nos vengan a decir cómo hacerlo, que venga una ley y que nos diga. No sabíamos ni que iba a venir una ley hace 4 años, pero bueno, después la ley vino. Y nosotros decimos que esto se hace así y que lo hacemos de esta manera porque lo veníamos haciendo. Cuanto más autorregulación tengamos, que cuando me dicen hay pocos casos en el CONARP, es porque lo estamos haciendo muy bien. Si vos sabés cómo lo tenés que hacer, no te vienen a multar. Si vos cumplís con las leyes y con las reglas, no te vienen a multar. Y el impulso de la autorregulación es porque creemos que la libertad comercial, de expresión comercial, es absolutamente básica para cualquier país democrático y para cualquier economía que quiera digamos, llevar adelante digamos, acciones y cosas con suceso. Entonces, estamos a favor de la autorregulación porque lo veníamos haciendo, lo estábamos haciendo,
Y quedó en evidencia en ese comité que yo participé que no había un problema con la policía. Cuando dijeron, bueno, vamos a poner un capítulo en la ley para la policía. Yo dije, ¿cuáles son los problemas que hay con la policía? Me hablaban de contenidos, de niños, de adolescentes. Eso, te iba a decir eso, que era la especie del titular, la utilización de los niños. Bueno, y cuando yo fui y consulté a la gente del INAU que estaba en ese mismo comité, cuántas denuncias había con problemas de contenidos de comerciales o de publicidad de niños y adolescentes, en 3 años, le dije, en los últimos 3 años, ¿cuántas denuncias tenés? Había 2 y no era por contenidos, era porque habían sido pautados fuera del horario de protección. Entonces, eso no es un problema. O sea, en este caso de la publicidad, yo lo he dicho en los ámbitos que ha sido, pero es una opinión mía personal, importamos el problema e importamos la solución. Entonces, no tenemos el problema, pero igual nos volvemos más restrictivos. Y esa restricción, además, no es porque a los publicitarios los dejan hacer o no los dejan hacer. Empieza a limitar o empieza a tener consecuencias en muchos más ámbitos. Por decirte algo, cuanto más restrictiva es una legislación, los anunciantes buscan alternativas, medios alternativos. Como yo dije, bueno, Internet no está regulado. Toda la publicidad infantil de niños y adolescentes se va a ir para ahí. El cable tampoco. O sea, no podemos dejar todos estos medios que son los hoy más usados por los niños y los adolescentes fuera, si quieren. Yo dejaría todos afuera, pero bueno, si los quieren poner adentro, tenemos que ser equitativos. Y lo otro es que mucha de la inversión publicitaria, cuando empiezan a haber estos problemas, se van y lo ponen en el cable desde Miami y lo ponen en Internet desde otro país, y esa inversión se va de Uruguay, se van los impuestos, se va la posibilidad de tener más puestos de trabajo. Ya tenemos un mercado chico que tenemos que pelear mucho para ser competitivos, y nada de esto favorece a la industria. Eso es así, evidente. ¿Y se entendió? No. O sea que fracasamos con total éxito, como dicen. Sí, fue un fracaso con total éxito. Creo que algunas argumentaciones sí, porque tomaron varios de los artículos que tenemos en nuestro código y están incorporados en la ley. Y bueno, y en otro sentido no. Pero bueno, yo siempre tengo la esperanza de que conversando y intercambiando y entendiendo, porque muchas veces hay que entender que o sea, cualquier tema, vos lo aislás de la realidad y estás haciendo una abstracción teórica. Tenés que ver el tema en la realidad. En un momento habían dicho, vamos a sacar los PNTs. En la ley dice que no se pueden hacer PNT, publicidad no tradicional, o chivos como chivo. Para niños y adolescentes. Ok, están prohibidos para niños y adolescentes. Pero en algún momento los habían previsto sacar también para adultos. Y yo decía, pero a ver, hay productoras independientes, programas pequeños. Hay una cantidad que vive de eso, porque no tiene tal vez la pauta publicitaria más tradicional. Empiezan a afectar a otras. Y cuando quieren ser súper participativos y democráticos, terminan favoreciendo a unos y desfavoreciendo a los más chicos, a los medianos, porque las grandes empresas en estos casos van a mandar la pauta desde Miami. Como yo les decía, mira, la publicidad infantil va a llegar por Internet, por el cable, y los que van a perder son los canales uruguayos, los trabajadores uruguayos, los medios uruguayos, o sea, pero bueno. Es cuestión de seguir. El tema es que a través de la ley de contenidos audiovisuales o ley de medios, como se le conoce, se crea un comité allí que es quien va de alguna manera a Bueno, esa es una de las cosas que más nos preocuparon y que intentamos contraargumentar, porque la discrecionalidad de 5 personas, que además hay que ver la expertise de esas personas. El campo es tan amplio, la ley abarca tanto tema, que yo no sé casi 200 artículos. ¿Cómo esas personas van a poder hablar con fundamento de todos los temas? Digo, bueno, después dijeron que va a haber un comité como honorario, asesor, que no sé cómo lo van a nombrar, pero digo, lo que hay siempre, a mí me parece que hay que informarse sobre la realidad de lo que está pasando en el mercado, con la publicidad, con los medios, con una realidad que Uruguay siempre tiene que ser muy peleada, ¿viste? Cuando hablaban de hacer una ley también de producción nacional, que yo estoy a favor y quiero que cada vez que le puedo dar trabajo a un uruguayo y lo puedo exportar, es lo que me he dedicado todos estos años. Pero ojo, porque si Uruguay cierra las puertas, después se las van a cerrar a Uruguay. El día que Uruguay quiera exportar, hoy la industria audiovisual uruguaya está exportando, las productoras de este país sí, viven claro, muchísimo de la exportación de comerciales, de documentales, y si vos decís hago una ley que no los dejo entrar, a vos no te van a dejar entrar, porque hay reciprocidad también. Sí, claro. Entonces todos los temas tienen que ser, me parece, manejados con cierta argumentación y en el contexto para ver contras, pros y qué se puede realmente hacer con cada uno de los temas, ¿no? No puedes decir hago y después veo, ¿no? Las consecuencias. ¿Podemos observar todo este tema, todo este mundo de la publicidad uruguaya a nivel nacional o estamos hablando de un fenómeno montevideano? Yo creo que está muy concentrado, la concentración es altísima en Montevideo, es altísima. Hay agencias del interior
creo que incipientemente se empieza, me parece, a desarrollar más trabajo publicitario en los distintos departamentos. Ahí gracias a la formación de las carreras universitarias. De gente que estudió y vuelve a sus lugares de origen, ¿no? Eso es interesante como fenómeno. Sí. ¿No? Pero me parece que igual está como muy dividido, ¿no? Las dos partes. Pero ¿sabés qué es lo más importante? La publicidad va detrás del marketing. O sea, la publicidad no inventa, es una traducción de necesidades que el marketing de los clientes tienen. Y el marketing se genera en base a la comercialización. Entonces, como se genera en base a eso, yo creo que el gran tema es por qué los anunciantes o de las muchas marcas que hay no ven al interior como... ¿Por qué? Porque estás hablando muchas veces de localidades con pocas personas, donde empezás a sacar cuentas y no sé si tiene mucho sentido hacer publicidad allá para las grandes marcas, porque los medios nacionales también llegan a través del cable. Claro. Entonces se suman una serie de factores que hacen que tal vez la publicidad vista desde Montevideo para pautar en el interior no sea algo, salvo para algunas marcas que tienen una clara identificación con el interior, no sea algo, pero a mí me parece que es una gran oportunidad, pero tiene que haber, ¿sabes qué? Mediciones en el interior. Tiene que haber, y entonces al ser tan extenso, estar tan dividido, porque los anunciantes y las agencias necesitamos saber quién escucha quién lee qué programa es visto, y toman decisiones en base a las mediciones. Entonces, para mí hay una carencia en el interior de mediciones de calidad. Las mediciones de calidad siempre llevan grandes presupuestos, o sea, tenés que hacer encuestas más grandes, con más cantidad de casos, con más costo. ¿Quién financia esas encuestas? ¿Por qué? ¿Con qué metodología? Pero creo que hay grandes oportunidades en el interior. Comenzaste esta charla diciendo que muchas veces, o demasiadas quizás, la publicidad es la mala de la película. ¿El publicista también es visto como el malo? Claro, sí. No, porque estaba pensando en lo que fue la participación en esos ámbitos de discusión. Debe haber sido muy difícil haber llevado la postura en solitario. Fue muy difícil porque a veces no te dejan, o sea, el rol prima por encima de la persona o de lo que la persona está diciendo. A mí me costó varias reuniones que me terminaran escuchando, porque era, no importa qué, como lo dicen desde la Asociación de Empresas de Publicidad, ya todo lo que vos vas a decir parece que viene, no sé, teñido de... Y entonces como yo tengo... ¿De qué intereses oscuros? ¿De qué intereses oscuros? Tengo un discurso que yo le llamo bastante de sentido común, o sea, lo que digo me parece que es bastante de sentido común. Me parece que con el tiempo fueron como diciendo, mirá, no es tan así, ¿no? O sea, muchas veces de los publicitarios o de los empresarios se cree que si no hay una ulterior intención, no puede haber nada que sea franco, honesto, sincero, bien intencionado. Tiene que haber siempre una vuelta atrás. Y yo digo, pero acá no hay ninguna vuelta, ¿no? La pregunta mía apuntaba justamente a eso. Porque ¿por qué te tienen que creer que tenés un código de autorregulación? Claro. Sí, yo les decía que además, porque no lo habíamos escrito la noche anterior, que esto tenía 3 años, que si vos lo mirás, el código comparado con otros, o sea, hicimos estudios comparativos, buscamos otros países de Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos, o sea, no inventamos nada, trajimos lo mejor que había para adaptarlo, digamos, a la realidad de nuestro país, pero ahí hay un tema, en mi caso y muchas de las personas que trabajaron en todo este desarrollo, de orgullo profesional, bien entendido. Yo estoy cansada que me digan que los publicitarios son unos chantas. Hay muchos anunciantes empresarios que están hartos de escuchar que ellos son los malos de la película. A veces a los medios digo, a ver, si vos tenés orgullo profesional, podés discutir, podés disentir con cualquiera, pero vas a terminar revalorizando, diciendo lo que realmente es tu profesión. Y para mí mi profesión es muy valiosa, y yo hace 25 años que doy clase y trato de que haya cada vez gente formada, que haya, o sea, que mejoremos todos, porque al mejorar todos vamos a mejorar el medio, ¿no? En el caso de la publicidad. Casi que empezamos juntos a estudiar en esto. Sí. Y era mucho más difícil hace 25 años intentar solo explicar qué ibas a estudiar. Sí. Yo tengo cuentos muy divertidos que cuando empecé, le tenía que explicar a la gente que no iba a arreglar televisores. Porque estudiaba comunicaciones. Que no íbamos a trabajar en Antel. Que no íbamos a trabajar en Antel, ni o sea, una serie de cosas que fue... Yo creo que la verdadera vocación lo que nos llevó a terminar la carrera. Claro. Era la vocación que te llevaba y decía, sí, vamos para adelante. Pero fue durísima la inserción, al menos a mí en publicidad me costó muchísimo, porque como éramos unos bichitos raros que venían de afuera, que encima decían que habían estudiado a un medio que se había alimentado durante toda su historia de gente con vocacional, con otras orientaciones, había gente de literatura, de distintas áreas en publicidad trabajando. Y primero nos miraron y dijeron, no, a ver, no sé de qué se trata, pero medio lejos. Pero fíjate tú qué cosa interesante. Justamente los redactores publicitarios de aquella época y eso, eran muchos de ellos continúan siendo,
intelectuales, hombres vinculados a la izquierda, sí, sí, hoy en el gobierno, etcétera, etcétera, que vivieron, por suerte para ellos, de la publicidad, y eso les permitió hacer otras actividades plásticas, creativas. Y entonces es muy curioso esa especie de doble discurso, de esa bipolaridad entre lo ideológico y lo profesional. Sin duda, sin duda. Yo muchas veces me acuerdo de colegas o de profesores o de inclusive hasta el día de hoy de gente que trabaja en la publicidad y que ha tenido la publicidad como su verdadera, genuina fuente de ingresos que le ha permitido desarrollarse en otras áreas, ¿no? Pero creo que ahí entran unas historias personales de cada uno, ¿viste? Con sus fantasmas. Yo no la tengo porque yo estudié esto, me dediqué a esto y defiendo esto, que es de lo que trabajo y de lo que vivo, de una manera muy apasionada, porque estoy convencida que hay muchísima gente profesional en esta área, en los medios, en la publicidad, ni que hablar, haciéndolo bien. Entonces, ¿por qué tenemos que todos escuchar todo el tiempo que esa etiqueta, que yo digo, a mí no me pongan la etiqueta porque yo no miren mi historia para atrás, yo no sé de lo que me están hablando, yo no me hago cargo de los demás. Porque además ahora se sabe porque se enseña, entonces vos sabés lo que los programas de las universidades, desde la de la República hasta las privadas, le enseñan en publicidad, entonces, antes... Era lógico, no se sabía, dependía de las improntas personales, era un mundo muy vocacional, muy desconocido y uno podía llegar a aceptar, los medios no estaban tan desarrollados, eran también casi que guetos los propios medios, eran empresas familiares, etcétera. Hoy el esquema ha cambiado totalmente y es mucho más transparente. Es más transparente y además está mucho más a la medida de las necesidades de los medios, de las agencias, porque la formación se fue orientando a lo que necesitaba el medio también, ¿no? Entonces cuando los primeros, nuestra formación no cerraba mucho con la realidad, porque estábamos sobreformados para lo que era la realidad ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que yo hago este cuento y la gente se ríe, pero decía, yo hacía las cosas mal como me pedía mi jefe y después las hacía bien como yo había aprendido en la facultad y las hacía 2 veces. Entonces trabajaba 14 horas, pero durante años hice las cosas 2 veces porque yo decía, yo no puedo entrar viniendo de acá, de afuera, que era un bichito raro, a decirles cómo hacer. Yo les intentaba explicar que haciéndolo de otra manera iba a ser más eficiente. Y bueno, y años tuve que hacer las cosas 2 veces, mal y bien, mal como pedía el medio y bien como más o menos habíamos aprendido en la universidad. Hoy por suerte esas distancias se acortaron bastante. Se acortaron totalmente y es más. Y en algunos casos no existe. Y es un básico hoy la formación. No alcanza para nada, Jaime. O sea, cualquiera que estudie comunicaciones o el área que sea, sabés que eso es como antes lo que era el liceo o el bachillerato para nosotros. Tenés que tener la carrera y a eso ponerle una actualización permanente, una dinámica que es imposible de seguir por la propia universidad. Las universidades no pueden correr, los avances son tan rápidos que nosotros en el medio profesional ni siquiera estamos pudiéndolo procesar. Imagínate la universidad, ¿no? Para formar a los estudiantes. Patricia, ¿cómo imaginás una vez que se reglamente la llamada ley de medios, la ley de contenidos audiovisuales, en el ámbito de la publicidad, que es el tuyo, ¿cómo imaginás que va a ser? Mira, hay muchísima expectativa y muchas incertidumbres, porque la verdad es que justo estábamos hablando esta semana de si no tendríamos que hacer seminarios para tratar de bajar la ley a la realidad y tratar de ayudar en AUDAP, en la Cámara de Denunciantes, a los colegas, para decir, bueno, ¿qué efectos puede tener esto? Pero sin la reglamentación todavía no sabemos, porque la verdadera, entre comillas, realidad va a estar en la reglamentación, que hasta ahora hay grandes temas que ya sabemos más o menos por dónde van, pero en cómo se reglamente va más del 50% de los efectos que esta ley puede tener. Entonces tenemos que esperar la reglamentación y estamos dispuestos a participar, ojalá nos llamen, a participar en esa reglamentación para acercarla lo más posible a la realidad y para que choque lo menos posible con frenos o debilitar más ya una actividad que está con problemas. Uruguay, la publicidad viene, la inversión en caída, se está yendo y se está fugando la inversión para otros mercados en función de esto de la regionalización. O sea, no estamos en un momento como para decir tiramos manteca al techo, todo lo contrario. Entonces estamos muy preocupados los publicitarios y bueno, vamos a esperar la reglamentación y esperemos que esta sea, digamos, lo más no sé, lo más ajustada posible para que no frene más la actividad comercial y la actividad de las empresas, ¿no? Si la profesora Lucich le tuviera que poner una nota ¿a la ley? A la ley. Ah, bravo. Bueno, como fui y lo dije todo lo que tenía para decir, claro, lo que pasa es que el resultado no se condice con eso que dijiste. El resultado no se condice del todo y no sé qué decirte, una nota. Yo le pondría 5.
Sobre 10. Sobre 10. Hay alguna cantidad de temas, porque claro, hay cosas que son imposibles no compartir, o sea, es como el no matarás, o sea, claro. Hay cosas que decís, bueno, las ponés por escrito y decís, sí, estoy de acuerdo, horario de protección al menor, estoy de acuerdo, pero hay otra cantidad de cosas que había unos fantasmas en esas reuniones que yo decía, yo no sé en qué país vivo, o sea, no los veo los fantasmas, no los tengo a diario, y a veces tanto fantasma creo que te lleva a una hiperreglamentación que termina siendo eso, un freno. Y ahí es donde vienen los peligros. Por eso es que uno no, cuando habla de que fue lo que dijo Mujica, que la peor ley de que la mejor ley de medios es la que no está escrita, es cuando está todo tan supuestamente reglamentado, pero difícilmente aplicable, y que te permite todas las lecturas, y ahí es donde decís, bueno, alguien se agarra de esto y empiezan los problemas. Pero además, ¿sabes qué pasa? Yo lo que notaba todo el tiempo era que, a ver, la casuística para que esta ley exista, ¿cuáles son los excesos? Porque generalmente las leyes vienen a controlar excesos, claro, ¿no? Entonces digo, hablemos de los excesos, de todos, de los medios, de la publicidad, y yo no los veía. O sea, tampoco estaban sobre la mesa. ¿Cuáles son los tan grandes excesos que hacen que esto sea un descontrol y que ese descontrol? Capaz que la concesión de los medios, capaz que en esa área faltaba que se dijera, que se escribiera, que se pusieran. Bueno, capaz que sí, pero tan abarcativa de tantos temas. Es un pedacito. Es un pedacito así, entonces te dicen la concesión y yo te digo, estoy de acuerdo. O sea, había temas que sin duda estábamos de acuerdo, como deben de hacerse. Pero después metés todo eso en un gran tren en donde metés a la publicidad, los medios, el horario, el coso, dejás afuera a otros, solo va a funcionar para algunos. Y entonces empezás a decir, pero acá tiene que haber otra lectura, porque yo me perdí. ¿Por qué? Cuando yo le decía, ¿por qué no internet? ¿Por qué no el cable? ¿Por qué no todo lo que hoy los niños y adolescentes miran? Porque no miran la televisión abierta, y esta ley es para la televisión abierta. El 80% de un niño, del tiempo de un niño, está destinado a cable o internet. Entonces decís, ¿esto tiene nombre y apellido? Esta ley. ¿Por qué? ¿Por qué de esta forma? Yo qué sé, yo no obtuve las respuestas. No quiero decir que no tenga sentido, que no haya áreas en las que había que... Pero además hay una cosa que es la realidad de las leyes vigentes. No se aplican. Entonces, cuando vos te dicen, bueno, las leyes no se aplican, no hay controles, y si no hay controles, ¿cómo vas a aplicar todo esto? Porque si no aplicas las anteriores, por ejemplo, la del horario de protección, ser más exigente, que productos para adultos no pueden ir de ninguna manera antes o después. Bueno, eso el horario de las tandas. El horario de las tandas, la duración, todo eso, ¿se está realmente controlando? ¿Se está aplicando? Pero ahora con esta mega ley, lo que también va a haber que hacer es un mega control, que yo no sé en los hechos, por eso digo, la instrumentación de la reglamentación va a ser súper... Sí, muchas de las cosas que se dicen ya estaban previstas y no se controlaban. Claro. Yo pongo el ejemplo de la Junta Departamental, que si hay otro organismo que tiene bastante mala prensa, se llenó la boca durante la legislación pasada, no esta, comienzos de esta, de que había creado una ley para reglamentar a los delivery. Y vos veías que todo, ya se sabía, ya se sabe que las motos no pueden andar por arriba de la vereda, contramano, sí, sin casco, todo, sin luces. O sea, prácticamente todo. Claro. Y sin embargo se llenaron la boca queriendo vender que se estaban ocupando de un problema de la ciudad. Sí. Y esto es lo mismo, es lo que tú decís. ¿Cuáles eran los problemas para semejante medida? Claro, paquete de medidas. Y tantas luces rojas, ¿no? Como que estábamos en el peor de los mundos posibles. Vamos a ver en qué mundo nos metemos ahora. Vamos a ver en qué mundo. Sospecho que nos vamos a volver a ver, Patricia. Bueno, gracias por venir. Gracias a vos, Jaime. Un gusto.